capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 5, versículo 13. Todavía escucho hojitas. Versículo 13, dice la palabra de Dios así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, jóvenes, vamos a orar todos con los ojos cerrados. Mi Dios, le damos las gracias, Padre, porque nos ha permitido llegar hasta este momento, mi Señor, y gracias por el tiempo que hemos pasado, mi Señor, en el campamento. Gracias le doy por cada uno de los jóvenes que hicieron el esfuerzo por estar aquí. Padre, yo le sigo pidiendo que usted obre a través de su palabra, que es suficiente, y su Santo Espíritu para tocar el corazón de cada uno de los que estamos en este cuarto. Señor, bendiga la enseñanza, quite de en medio a su siervo, y ponemos estos minutos en sus manos. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Ahí en el capítulo 5, jóvenes, del versículo 13 al versículo 16, encontramos ahí a parte de lo que es el sermón del monte de las bienaventuranzas. Y una de las partes donde vamos a partir para el mensaje es el versículo número 14. Versículo número 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quiero hablarles brevemente, jóvenes, en los minutos que restan, acerca del testimonio, el poder, lo poderoso que es el testimonio. Qué importante es el testimonio del cristiano. Una de las herramientas más poderosas que tenemos como cristianos es el testimonio. Y dice la palabra de Dios allí en ese capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo está hablando del sermón del monte, nos habla acerca de esa pequeña palabra llamada testimonio. ¿Qué es testimonio? Es la declaración que testifica o da muestra de algo. Todos tenemos un testimonio que proclama un mensaje de nosotros, ya sea bueno o sea malo. Nuestro Dios habló de esas características que debería de tener un ciudadano del reino de los cielos, ahí en el capítulo 5, cuando habla del sermón del monte, del versículo 1 al versículo 12, y da las características que debería de tener un cristiano. Allí habla de lo que se espera de uno de los que ha nacido de nuevo y de los que profesamos ser seguidores de Cristo. Después nos da la razón de por qué tener esas características, y la razón es, dice en el versículo 13, porque vosotros sois la sal de la tierra. Dice la palabra de Dios ahí que nuestro Señor hace una comparación preciosa usando esos dos cuadros, la sal y la luz, que representan lo que es la vida cristiana. La sal habla de lo más importante, que es nuestro interior. Habla de ese carácter interno que influye en un mundo que está en decadencia. Y qué importante es cuando alguien es sal en la vida cristiana. Para esos tiempos no había refrigeración. Ellos conservaban sus alimentos con la sal. Ellos sabían que la sal era tan importante porque evitaba que algo se descompusiera. También la sal ayudaba a que algo perdurara y se conservara por más tiempo. La sal también era usada para purificar. Y cuando alguien es sal, purifica el ambiente donde está. Frena lo malo. Hace que se sienta un ambiente, un espíritu diferente. Y Cristo estaba diciendo que nosotros los cristianos somos la sal de la tierra. También habla de el carácter exterior o del testimonio que se ve, hablando de la luz. Son esas obras que son hechas para Dios y para que los hombres las vean también. De eso se habla en el versículo número 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice la palabra de Dios, no se puede esconder. Ahí en este versículo nos dice una verdad de la que vamos a partir. Cristo dijo así en el Evangelio San Juan capítulo 5, y voy a ahorrar ir allá para ahorrar tiempo. En el capítulo 5 versículos 31 y 32, esto dijo nuestro Señor Jesucristo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo que la verdad es que lo que otro dice de nosotros es más importante que lo que nosotros mismos decimos de nosotros. Llegaron y le preguntaron a un señor: disculpe, señor, ¿usted es cristiano? Y él dijo: no sé, pregúntenle a mi esposa. En realidad ella les va a decir más de lo que yo les pudiera decir.
porque ella me ve. Ella ve las obras que yo hago, ella ve que yo tanto amo a Dios, que tan consagrado estoy a Dios. Les pudiera dar mejor referencia a ella que yo. Y es verdad. Si yo quisiera saber, si usted quisiera saber qué tipo de cristiano es el pastor García, usted tendría que preguntarle a la hermana Laura. Y preguntarle a la hermana Laura, ¿qué tan cristiano es el pastor García en su casa, en su vida diaria? ¿Cómo él se conduce todos los días ahí mientras están en casa? Ella le pudiera decir mejor que nadie más, porque me conoce. Jóvenes, todos tenemos un testimonio. Y quiero hablarle acerca de esa voz poderosa del testimonio. Número uno, la primera cosa que vamos a ver es que el testimonio, jóvenes, número uno, es algo que no se puede esconder. No se puede esconder. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, miren lo que dice, no se puede esconder. Es algo que no se puede esconder. Miren, vamos a ver una ilustración. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Éxodo. Y vean en el capítulo 2, ahí encontramos la historia de Moisés. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Miren en el versículo 11. Capítulo 2 y el versículo 11 dice la palabra del Señor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, miren en el versículo 12, jóvenes. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía, dice la Biblia, nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice la palabra del Señor ahí que Moisés salió y vio esta injusticia y quiso defender a ese hebreo. Y dice la palabra de Dios que mató a un egipcio, pero lo escondió en la arena. También dice la Biblia que él volteó a todas partes a ver si había alguien. Y cuando se dio cuenta que no había nadie, que no parecía nadie, llevó a cabo el quitarle la vida a ese egipcio. Una de las cosas que Moisés no se imaginaba es que aunque escondió muy bien ese egipcio en la arena, lo que hizo se iba a dar a saber pronto. Y dice en el versículo ahí que sigue, miren, estamos en el versículo 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros como cristianos, como responsables de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, es que todos tenemos un testimonio. Y ese testimonio que nosotros tenemos no se puede esconder. Un proverbio africano dice: cuando los hechos hablan, las palabras ya no cuentan. Se nos ha encargado predicar el evangelio. Se nos ha encargado llevar las buenas nuevas, avisarle a este mundo que se pierde y se va al infierno sin Cristo, que hay salvación, que hay esperanza en Dios, que hay un Dios que tiene misericordia y que perdona todo tipo de pecados. Pero qué tragedia, hermanos, pensar que por yo descuidar mi vida privada va a ser afectada mi vida pública cuando yo quiera hacer algo que esté correcto ante los ojos de Dios. Y Moisés le estaba diciendo a este hebreo: no le pegues a tu hermano. Era correcto lo que le estaba diciendo, pero ellos ya no lo podían escuchar igual. Había algo que estorbaba allá adentro. Y le dicen: ¿piensas acaso matarme como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo miedo porque él se dio cuenta que aquello había sido descubierto. Alguien dijo: un hecho vale más que 1000 palabras. Un niño le dijo a su padre: lo que haces se escucha tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Se escucha tan fuerte tus hechos que tus palabras no las puedo escuchar. Y qué triste, jóvenes, que se nos ha encargado llevar ese bello mensaje, pero que este mundo no nos puede escuchar, porque hay algo que está escondido en nuestra vida privada, que nosotros nos engañamos pensando: no me va a afectar. No me va a afectar con mi familia, no me va a afectar con mis amistades, no me va a afectar en la iglesia, no me va a afectar porque al final de cuentas nadie vio lo que yo estaba haciendo a escondidas. Pero Moisés se dio cuenta, joven, que el testimonio no se puede esconder. Cristo dijo: todo lo que se hace a escondidas va a salir a la luz. Y qué tremendo es cuando el Señor usa a una persona para que venga a nuestras vidas y nos diga: yo vi lo que hiciste. Yo me di cuenta lo que hiciste en tu lugar, aquel secreto, donde tú pensabas que nadie te estaba mirando.
lo que uno hace se escucha más fuerte que lo que uno dice. Alguien escribió esto: todos los hombres son iguales en las promesas que hacen, pero en las acciones es donde se hace la diferencia. Un proverbio japonés dijo así, joven: la vida es para una generación, pero un buen nombre es para siempre. El testimonio es muy importante. 3 años nuestro Señor Jesucristo tuvo su ministerio público y tuvo más impacto que muchos que por muchos años estuvieron tratando de influenciar el mundo. ¡Qué poderoso es el testimonio! No se puede esconder. Un proverbio chino dice así: si tú no quieres que alguien se entere de lo que haces, pues entonces no lo hagas. Porque mira, hermano, mira, joven, nosotros no podemos darnos el lujo de hacer cosas escondidas, ignorando que de todos modos se va a saber y que nos va a afectar en lo que vamos a hacer. Muchas veces el diablo nos engaña pensando: nadie te vio, estás a solas. Ayer el pastor decía un versículo que dice que nosotros somos lo que pensamos, y a veces nosotros mismos ni realizamos quiénes somos, porque no consideramos lo que nos la pasamos pensando. Y a veces Dios nos dice: yo te conozco y te conozco a ti muy bien, conozco al verdadero que está dentro de ahí, aquel que hace aquellas cosas. Alguien dijo: tú eres lo que eres cuando estás a solas. Ahí va a salir el verdadero. ¿Y cuántas veces pensamos que podemos hacer cosas y que no nos van a afectar? Joven, esta noche el Señor te dice: el testimonio no lo vas a poder esconder. Va a salir a la luz. Segunda cosa que habla del testimonio, miren ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 3. La primera es que el testimonio no lo puede uno esconder. No puedes esconderlo. Te va a afectar. Te va a afectar en tu relación con tu familia, te va a afectar en tu relación con la iglesia y los hermanos en la fe, pero sobre todo nos va a afectar en nuestra relación con Dios, porque Él sabe todas las cosas. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, miren ahí en el versículo 2. Segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios ahí, en segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 3. Miren en el versículo 2. Es que el testimonio, jóvenes, habla de nosotros, aunque no queramos, ya sea bien o ya sea mal. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 3 y el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, dice la palabra de Dios, por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, dice la Biblia, del corazón. Una de las cosas que dice ahí en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Miren lo que dice: conocidas y leídas por todos los hombres. El testimonio, querido joven, habla de nosotros bien o mal, aunque nosotros no queramos. Mire lo que dice ahí en tercera de Juan versículo 12. Tercera de Juan versículo 12. Tercera de Juan, ahí en el único capítulo que tiene, miren en el versículo 12. Hablando acerca de Demetrio, miren lo que la palabra de Dios dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Dice, aún la misma verdad daba testimonio de Demetrio. Joven, el testimonio va a hablar de nosotros bien o mal, aunque nosotros no queramos. Una jovencita en nuestra iglesia que entró un día ahí bien molesta con su mamá: pastor, quiero saber quién me vino a traer el chisme. Y venía bien molesta. Yo me recuerdo verla con su cara bien molesta, su mamá bien enojada, y me dice: pastor, ¿quién fue el que vino a traer el chisme? ¿Quién fue el que vino a hablar mal de mi hija? Y yo le dije a la jovencita: ¿sabes, jovencita? No importa tanto lo que la persona dijo, lo que sí importa ¿es cierto lo que se dijo? Y ella se quedó paralizada. ¿Es verdad lo que se dijo? Ella agachó su cabecita, y cuando inclinó su cabecita, yo me di cuenta, entonces sí es cierto lo que se dijo. Lo más importante no es lo que se dijo, lo más importante es si es la verdad. No, pastor, pero es que yo quiero saber quién dijo, quién fue el que trajo la información, quién fue el que avisó, quién fue el que está hablando mal de mí. Le dije: jovencita, es tu manera de vivir. Tu testimonio habla, aunque tú no quieras.
Vamos caminando por la calle, todos nuestros vecinos, compañeros de clases, todos nuestros familiares pueden ver en nosotros el mensaje que proyectamos. No ocupamos hablar con nuestros labios. El simple hecho de caminar, hermanos, es hermoso cuando en un lugar público se acerca una persona y le pregunta: oiga, disculpe, ¿usted es cristiano? Oiga, disculpe, ¿usted va a una iglesia? Pero ¿cómo sabe si ni siquiera le dije? Ellos pueden percibir un mensaje diferente cuando una persona que es sal, cuando una persona que es luz se acerca, todo el ambiente cambia. Es increíble ver, hermanos, cuando cristianos van a visitar a sus familiares, hermanos. Yo escucho de ahí de Estados Unidos para México, hermanos que tratan de vivir bien. Dice: pastor, qué increíble es ver que nuestra familia incrédula, cuando nosotros llegamos, le dice a los demás: bájale la música, no hables esas palabras porque ellos son cristianos. Yo, qué increíble es ver que sin decir ninguna palabra, ellos pueden percibir algo. Y joven, el testimonio del cristiano es poderoso, porque va a proyectar un mensaje. ¿Qué mensaje estará escuchando el mundo perdido de nosotros? ¿Que Cristo es real o que Cristo es mentira? ¿Que Cristo es bueno y es un Dios vivo y verdadero? ¿O que solamente es parte de una religión más? ¿Qué mensaje le proyectaremos a nuestros seres queridos que no son salvos todavía? Aquellos que todavía no conocen a Cristo. Cuando nos ven a nosotros, ¿qué escucharán? Cuando salimos a ganar almas y estamos tocando una puerta y le hablamos a la persona acerca de: acepta a Cristo, entrégale tu vida a Él, ¿qué estarán escuchando? Si dice que somos cartas abiertas, que pueden ser leídas, ¿será acaso que escucharán ellos? No lo aceptes, no es de verdad. No lo creas, no es cierto. ¿Qué será el mensaje que escucharán de nosotros? El testimonio es poderoso. No se puede esconder. Ah, pastor, es mi vida, yo voy a vivir como yo quiera. No, joven, tu vida ahora le pertenece al Señor si eres salvo. Y Él quiere que tu vida sea usada para su honra y su gloria. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que nosotros vivamos engañados pensando que lo que hacemos en privado no va a afectar en público. No vamos a poder ser igual de bendición a aquellos que amamos. No les vamos a poder ayudar de la misma manera. ¿Cómo voy a poder decirle a alguien eso no es correcto cuando yo estoy mal también? El testimonio es una herramienta poderosa que tenemos. Una hermana decía: pastor, yo no salgo a ganar almas porque no soy muy buena para hablar. Yo le decía: hermana, no tiene que hablar, solo tiene que vivir bien durante la semana. Y el sábado puede solo acompañar a alguien y su testimonio va a encargarse de hablar. Solo tiene que hacer lo correcto en su vida diaria. Y entonces los que la conocen van a percibir algo diferente. Comentaba el otro día que nuestro pueblito, hermanos, es tan pequeñito. Yo les decía a los hermanos: tenemos que demostrarles a ellos que de verdad creemos en Dios. Allá en los trabajos tienen que ver algo diferente nosotros. En nuestra vida diaria tienen que ver algo diferente nosotros. En las escuelas tienen que ver algo diferente nosotros. Todo comienza cuidando nuestra vida privada. Hoy, con tanta cosa que tenemos alrededor, somos bombardeados con tantas cosas que si nos descuidamos vamos a ser afectados. ¿Y cuántos egipcios tendremos escondidos allá abajo de la arena? ¿Cuántos pecados estarán ocultos ahí pensando que nadie vio? Me quedé solo en casa y solo tomé el control y solo comencé a apachurrar los botones y de repente cayó en un lugar que yo no quería ver. ¿Cuántos tenemos allí nuestro teléfono que un día comenzamos a jugar con él y terminamos viendo lo que no teníamos que ver? Joven, sí te va a afectar. Sí te va a afectar. Y cuando tú quieras ser de bendición a alguien, va a ser triste que no puedas. Y Moisés quería ayudar a sus hermanos, pero ellos no podían entender el mensaje. Había algo que estorbaba. Y era lo que él había hecho a escondidas. El cristiano, hermano, por eso tiene que estar constantemente sacando esas cosas que durante la vida privada, hermano, le fallamos a Dios. Se deberían de confesar todos los días para poder ser instrumentos útiles en sus manos. El testimonio es poderoso. No lo podemos esconder. Pensarás que te estás escondiendo, pero no se puede esconder. Apocalipsis capítulo 12 dice que hay un acusador. Miren Apocalipsis capítulo 12. Y dice ahí en el capítulo 12:
Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Miren lo que dice: día y noche. Le dice Dios, hermanos, a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto, hay algo que me puedas decir de él? Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué se dirá de nosotros cuando ese acusador se para frente a Satanás? ¿Qué dirá de nosotros? ¿Cómo nos acusará señalando todas esas cosas que nosotros en nuestra vida privada pensamos que están ocultas y olvidadas? El testimonio no se puede esconder. No vas a poder taparlo toda la vida, joven, señorita. Tarde o temprano va a salir. A veces salen cuando menos las cosas nosotros las esperamos. Y es una cosa tan horrible que se siente como Moisés sintió temor cuando dijo: esto ha sido descubierto. Sintió como cuando Natán le dice a David: te voy a contar una historia. Había un hombre y le cuenta la historia que tenía esas corderitas y le quitó al que solamente tenía una. ¿Qué crees que merece? Merece morir y merece pagar. Y le dice Natán: pues ese hombre eres tú. Y como tú lo hiciste en secreto, ahora vas a ser avergonzado en público. Joven, nosotros como cristianos entendemos que no importa que nadie nos esté mirando, hay un Dios en el cielo que nos está viendo y un enemigo que está listo para tratar de exigir justicia en nuestra vida cuando quebrantamos la ley de Dios. El testimonio habla de nosotros aunque no querramos, bien o mal. Y nosotros decimos con los labios: pórtate bien, y nuestro testimonio está diciendo: no te creas, hazlo mal. ¿Y por qué los más pequeños no quieren, pastor, seguir al Señor y entregarse al Señor? ¿Por qué no tienen un amor para Dios? Porque ven a los más grandes, que sin palabras les dicen a ellos: no crean, no es cierto, esto no es de verdad, solamente es una religión más. Número 3, joven, lo más triste de esto no es solamente que el testimonio no se puede esconder. No es solamente que el testimonio va a hablar de mí bien o mal. Al final de cuentas pudiéramos decir: es mi vida, es mi problema. Pero no queda solo ahí. El testimonio es tan poderoso que puede salvar personas o condenarlas. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 34. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor ahí, Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, dice en el versículo 34: velad debidamente. Miren lo que les dice: y no pequéis. ¿Por qué deberíamos de cuidar nuestra manera de vivir los cristianos? ¿Por qué deberíamos de alejarnos del pecado? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, dice la palabra de Dios, lo digo. Qué vergüenza que muchos no conocen de Dios por causa de tu testimonio. Qué triste que se van a perder muchos por causa del mal ejemplo que dimos nosotros. Estaba platicando una vez, estábamos almorzando ahí en Tennessee y el pastor a Ramos estaba contando ahí con nosotros cómo él escuchó, conocía. No soy muy bueno para contar historias, pero contaba 3 borrachitos que estaban en la cantina. Y están los 3 borrachitos en la cantina y estaban 2 diciendo: no quiero llegar a mi casa porque si llego a mi casa ahorita van a volar los sartenes, van a comenzar los gritos, los insultos y ni quiero llegar a mi casa. Y el otro decía: yo tampoco quiero llegar a mi casa porque va a empezar mi esposa a decirme hasta de lo que me voy a morir. Pero había uno que estaba calladito nada más y le preguntaron: ¿y tú? Él dijo: no, yo no. Y le digo: ¿cómo que no? ¿Tienes esposa? Sí. No, yo si voy a mi casa ahorita en la madrugada, ella se levanta, nos hace de cenar y nos atiende. Y dijeron ellos: ay, nos estás presumiendo, a ver, vamos. Fueron a la casa de ese varón. Llegó en la madrugada. Contaba el pastor que se levantó aquella damita y le dijo: qué bueno que ya llegaste, denme un minutito y los voy a atender. Se levantó y les preparó de cenar, los atendió.
Y aquellos borrachos, hasta los borrachos se les estaba quitando de ver que era verdad. Esa damita no le decía ni siquiera no en ninguna cosa. Y le preguntaron a él: oye, ¿por qué es ella así? No, así no era ella. Pero comenzó en una iglesia que según aceptó a Cristo en esa iglesia, y de ese día en adelante se transformó. Y ahora ya no puedo pelear con ella porque ella no pelea conmigo, no me dice nada, todo lo que le pido lo hace. Ellos estaban admirados. Le preguntaron a la dama por qué hacía eso. Ella contestó esto: si yo muero hoy, ya sé que voy al cielo, pero él todavía no. Y yo no quiero que se vaya al infierno. No quiero. Por eso he decidido vivir lo mejor que puedo para mi Dios, porque yo quiero que su alma se salve. Amén. Los dos borrachos y su esposo terminaron yendo a la iglesia con sus familias. Ahora eran buenos cristianos sirviendo en la iglesia. Sin palabras les predicó un evangelio que es poderosísimo. El de una vida consagrada que se cuida en su interior, que hace lo correcto, que tiene poder para ganar una persona sin compartir el evangelio. Y si algo los cristianos necesitamos es que el Señor nos use con más poder. Pero eso va a comenzar desde nuestra vida privada. Tenemos que impresionar al que deberíamos de impresionar, y ese es a nuestro Dios. Viendo que en la vida secreta somos reales, somos verdaderos, de veras lo amamos, de veras tomamos en serio su palabra. Sí, seguiremos siendo pecadores, sí, seguiremos fallando, pero ahí en la vida privada el Señor debería de ver que nosotros tomamos con seriedad este asunto de arreglar cuentas con Él en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque de otra manera sí nos va a afectar. Comiendo una vez con otro amigo de su servidor, jugamos básquetbol con el pastor Castillo. Él contaba que cuando él fue salvo, quiso ir a reunirse otra vez con sus amigos. Él jugaba básquetbol con ellos. Quiso reunirse otra vez con ellos. Y cuando él llegó, él acababa de ir a una iglesia, él había aceptado a Cristo, ahora iba con ellos. Y quería contarles a ellos lo que él había experimentado. Cuando llegó con ellos, le sacaron una cerveza y le dijeron: a ver, ven, dale un trago, o no te deja los de la iglesia. Él pensó: ¿qué tiene de malo un trago? Él le dijo: no, la iglesia no me prohíbe nada, a la verdad es una bendición haber ido a la iglesia. Agarró aquella cerveza y le dio un trago. Él cuenta que todavía no caía el trago a su estómago cuando aquel amigo de él le dijo: yo sabía que eso era mentira. ¡Pura hipocresía! ¡Son solo payasadas! ¡Mentira! Dice que aquel varón dice que sintió su sangre fría, sintió un dolor en su corazón profundo, porque aquel varón era uno de sus mejores amigos. Trató de compartirle el evangelio muchas veces. ¿Quiso aceptar a Cristo? No. Él decía: no, eso es mentira, eso no es verdad. Estando en su lecho de muerte, fue a compartirle el evangelio y con lágrimas le decía: acepta a Cristo, acepta a Cristo. El amigo le decía, estando en su lecho de muerte: te han engañado, eso no es verdad. El amigo de él murió y él decía: ahora tengo sangre corriendo de mis manos, porque él se fue al infierno por mi culpa. ¿Y cuánto vamos a tener que lamentar allá en el cielo cuando el Señor venga y nos diga: tú pensaste que podías vivir como querías, tú pensaste que podías vivir tu vida como te daba la gana y que no iba a pasar nada? Te voy a enseñar todas las personas que te estaban observando, todos los que te veían todo el tiempo, todos aquellos que se perdieron para vergüenza tuya. El testimonio es tan poderoso, hermanos, que puede salvar almas como aquella damita, o puede condenarlas por los hechos que nosotros hacemos. ¿Cuántos familiares de nosotros, amigos, conocidos, van a tener un concepto equivocado del cristianismo solo porque nosotros no tuvimos cuidado en nuestra manera de vivir? Primera de Pedro capítulo 3 dice la palabra del Señor ahí. Qué poderoso es el testimonio, jóvenes. Cuida tu testimonio, cuida tu manera de vivir.
Primera de Pedro capítulo 3, le dije, ver al versículo 1. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pedro, hermanos, hablando acerca de ese día del Señor que vendrá. Amados, dice la palabra de Dios. Ahí estamos en, estoy en segunda de Pedro. Primera de Pedro 3:1. Tengo mala la cita, hermanos. Tengo mala la cita, disculpen. Pedro les exhortaba acerca de cuidar nuestra manera de vivir mientras que estamos en la tierra, hermanos. Por testimonio a aquellos. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 es, hermanos, disculpen. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, miren lo que dice, vuestras buenas obras. Igual que lo que nuestro Señor Jesucristo decía: vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por causa del Señor, dice el versículo 13, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey, dice la palabra del Señor ahí. Pedro le exhorta a la iglesia a, como cristianos, a cuidar esa posesión tan valiosa que tenemos nosotros, que se llama testimonio. Porque qué tristeza, jóvenes. Cristo le decía a los religiosos ahí en Mateo capítulo 23. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4. Hablándole a los religiosos ahí en Mateo capítulo 23. Mi hermano menor y yo fuimos los primeros en ser salvos de una familia numerosa. El deseo de nosotros era que los demás fueran salvos también. Yo me recuerdo mi mamá burlarse de nosotros y mi papá. Mi mamá me dijo un día, igual también: hijo, ¿quieres una cerveza o no te deja parar? Así me dijo. O el parada te regaña, me decía así. No, le dije, mami, no. Yo le dije así, le dije, mami, ya no se recuerda el daño que la cerveza le hizo a mi papá. No se recuerda cómo le golpeaba a usted, cómo llorábamos nosotros y cuánto daño le hizo esa cosa a la casa de nosotros. Ella comenzó a llorar, hermanos, y yo después sentí una tristeza en mi corazón bien grande, porque no me gustó haberla lastimado. Yo sé que ella no lo entendía. Y no era nada más ella, era ese enemigo de nuestras almas que busca la manera de hacernos cometer errores. Y de no mostrar la compasión y la misericordia que solamente cuidando nuestra vida espiritual se puede brindar a los demás. Ese espíritu diferente del que hablaba el Señor cuando le trajeron ahí la información a aquellos dos de sus discípulos, porque no había sido recibido ahí en aquella aldea de Samaria. Les pedimos que descienda fuego, como dijo Elías. El Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Nosotros somos diferentes. Se debería de esperar algo diferente de nosotros. Ella con lágrimas en sus ojos me dijo así, me dijo: hijo, discúlpame. Le dije: no, mami, yo puedo tomar, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no me conviene. ¿Cómo cree usted que voy a llegar y le voy a llegar a mi esposa y la voy a maltratar? ¿Usted quiere eso? No, hijo. Pues entonces por eso no la tomo, no porque el pastor me dice que no. Ahora tengo libertad para hacer cualquier cosa y es la libertad que Cristo me dio, pero tengo mucho cuidado porque sé que esa libertad puede llegar a ser tropezadero a los demás. Porque después me van a ver a mí en la iglesia y después me van a ver en la calle haciendo todo lo contrario. Y aquí les canto en la mañana: oh, cuánto amo a Cristo, y después me van a ver allá en la calle cantando: cómo amo a ese mundo, cómo amo a ese diablo. Y se van
tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, porque el testimonio es poderoso, puede condenar personas. Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús, dice la palabra de Dios, a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Entrégale tu vida a Cristo, le decimos a las personas. Imagínense que las personas nos dijeran: ¿tú se la estás entregando? ¿A qué? ¿Tú le entregas tu vida a Cristo? Bueno, le entrego una parte nada más, la otra la sigo cuidando para mí. Hago como yo quiero, lo que yo quiero y de la manera que quiero. Dice en el versículo, jóvenes, 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, actores, porque cerráis, miren qué triste, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Pastor, el mal testimonio de un cristiano puede cerrarle el cielo a una persona así, y no dejarlo entrar. Yo le decía a las hermanas, a los hermanos de nuestra iglesia: pastor, yo no soy muy bueno para hablar, a mí me da pena. No se preocupe, hermano, viva bien durante la semana y el Señor va a hacer el resto. El testimonio del cristiano es poderoso, no se puede esconder. Habla de nosotros bien o mal, aunque nosotros no querramos. Por eso tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. El testimonio puede salvar personas o las puede condenar. Yo no sé cuántos de ustedes tengan familia que todavía no es salva, que ustedes quisieran un día verlos en el cielo. Cuida tu manera de vivir, cuida tu testimonio. Como cristianos es una posesión muy valiosa que tenemos después de la salvación, nuestro testimonio. Tengamos mucho cuidado, pues de ello va a depender la opinión que los incrédulos tendrán del cristianismo. Necesitamos formar hogares más fuertes, ya que el mundo está entrando en un curso donde la maldad va a crecer a pasos agigantados. Necesitamos que de aquí salgan matrimonios de cristianos verdaderos, que le enseñen a la generación que sigue que Dios es real. Pero eso solo lo van a aprender de lo que vean en ustedes. Ojalá que no sean como aquel niño que dice: escucho más tus hechos que tus palabras. Joven, señorita, cuida tu testimonio. Se toma tanto para construirlo y se destruye en un momentito. El sabio Salomón dijo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Mire, uno trata de vivir lo mejor que puede para Dios. Llega el diablo y te hace una invitación, te descuidas y uno derrumba todo lo que se construyó. Estábamos allí, nosotros somos de Indiana, y uno de los pastores de ahí cometió un error. Qué difícil fue ganar almas en esa área. Cuando tocabas la puerta te decían: ya vimos las noticias, son bautistas. Y hermanos, era horrible. ¿Cuánta gente se perdería por un error? Nosotros como cristianos perdonamos y entendemos que todos somos humanos, pero aquellas personas que no son salvas no lo entienden. Tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. Joven, te va a afectar si no lo haces. Alguien dijo también: no importa cómo sea tu pasado, tu futuro todavía permanece en blanco. Si cometiste errores en tu vida privada, joven, arréglalos hoy y comienza a cuidar tu testimonio. ¿Por qué? Porque es muy importante, es muy valioso. Puede salvar vidas o las puede condenar. Entonces no puedo vivir como me da la gana, pastor. No, sí puedes, pero tienes que saber que va a hacer mucho daño tu vida a muchas personas, como puede ser de mucha bendición a muchas personas. Decíamos con el pastor Jacobo: ojalá que de todos los jóvenes que están aquí, una chispita se prendiera. Uno nomás, que dijera: Señor, yo estoy en serio, úsame, voy a cuidar mi manera de vivir. ¿Cuántas cosas no se harían? Joven, cuida tu testimonio. El diablo quiere mancharlo. El diablo quiere usarlo para burlarse de Dios.
de la iglesia, del cristianismo. No se lo permitas. Cuida tu manera de vivir. Tu testimonio es bien importante. Vamos a orar y vamos a cerrar los ojos. Señor mi Dios, te damos las gracias por ser tan bueno. Padre, qué importante es cuidar nuestra manera de vivir. Señor, qué trágico es pensar que yo, por mis errores que cometo en mi vida privada, puedo afectar a aquellos aún que amo. Ahí con tus ojos cerrados, nadie mirando, joven, señorita, no importa los errores que tú hayas cometido ya en tu vida. Qué bueno que tenemos un Dios que perdona. Arregla con Dios cuentas. Y pídele, Señor, de aquí en adelante, ayúdame a cuidar mi testimonio. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para cuidarlo, para que tú puedas usar mi vida para tu honra y tu gloria. Ahí con los ojos cerrados, nadie mirando, traigo la invitación al pastor. ¿Qué egipcios tienes por ahí enterrados y piensas que nadie vio?